Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 17 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, en Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que ustedes y yo sentimos dulce como la miel cuando nos alimentamos de ella. Por eso, como dice allá en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22, desechando toda malicia de nuestra vida, de nuestros corazones, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino pongámosla por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que alimentados por la palabra del Señor perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19, del versículo 13 al 15, donde el Señor Jesucristo nos invita a que dejemos que los niños se acerquen a Él. Me llama mucho la atención el versículo 19, el versículo 13, Mateo capítulo 19, versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los reñían. Dice que le fueron presentados unos niños, o sea, los niños no vinieron por su propia cuenta, sino alguien les tuvo que traer, alguien los trajo y les presentaron a los niños a Jesús. A veces a nosotros en la vida se nos ha venido este pensamiento erróneo en la cabeza. Hay que dejar que los niños crezcan, que ellos mismos decidan. ¿Dónde dice en la Biblia que los niños tienen que decidir por ellos mismos? No. Por ejemplo, vamos a leer un momento Proverbios capítulo 22, versículo... Vamos a leer el versículo 6. Para ver si la palabra de Dios nos dice que a los niños hay que dejarle nomás que ellos decidan. Proverbios 22, 6. Educa al muchacho al conocimiento de su camino, que luego de viejo no se apartará de él. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que guiarle, que educarle a los niños en el camino de Dios, para que de viejos, cuando crezcan, no se aparten de ellos. De hoy en día a veces nos asombramos y decimos: wow, ¿y cuánta gente hay que no cree en Dios? Pero es que no se les ha sembrado la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Y lo que sucede es que no hemos sembrado la palabra de Dios en su corazón desde niños,
y queremos cosechar frutos en un terreno donde no hemos sembrado. Queremos que se acerquen a Dios, que vayan a misa y no quieren porque no ha enraizado la semilla del reino de los cielos en sus corazones desde niños. Por eso es importante que ustedes y yo, especialmente los padres de familia y también los padrinos y madrinas de bautizo, importante que velemos por nuestros niños, por quienes hemos de dar cuenta. En Lucas capítulo 12 del versículo 47 al 48 nos dice la palabra de Dios que a quien más se le da, más se le va a exigir, a quien más se le confía, más cuentas se le va a pedir, se le va a pedir cuentas por ello. Entonces el Señor, si nos ha dado hijos, tenemos que irles guiando hacia el Señor en una vida cristiana, buscando la paz, buscando la santidad cada día, para que así alcancemos la meta de nuestra fe, que en 1 Pedro capítulo 1 versículo 9 nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Qué importante es nosotros ayudar y guiar a nuestros niños. Por ejemplo, allá en Éxodo capítulo 13 del versículo 13 al 14, Dios da una orden a los papás para que hagan con los niños. Y dice en el versículo 14, Éxodo 13, 14, cuando tu niño crezca, ahí le explicarás. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, la iglesia católica, la única iglesia que Jesucristo fundó, allí están los medios de salvación, los sacramentos. El primero es el bautismo. En el bautismo, en Gálatas 3:27 dice, el niño, el bebé, se reviste de Jesucristo. En Gálatas 3:29 nos dice que con el bautismo se hace heredero o heredera del cielo, hijo o hija de Dios. Antes del bautismo es una criatura de Dios. Luego del bautismo se hace un hijo o hija de Dios. Primera de Pedro 3:21 nos dice la palabra de Dios que con el bautismo se abre la puerta para la salvación. Colosenses capítulo 2 del versículo 11 al 12 nos dice la palabra de Dios que antes, para formar parte del antiguo pueblo de Dios, había que circuncidar a los varones. Y en Génesis capítulo 17 del versículo 10 en adelante, donde Dios había dado la orden a Abraham para que circuncide a todos los varones. Ahora, en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, del versículo 11 a 12, dice que hay una circuncisión no quirúrgica en Cristo Jesús, que es el bautismo. O sea, a través del bautismo pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos dice también en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Entonces, por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que nosotros dejemos que nuestros niños se acerquen, que le traigamos a Jesucristo, que les traigamos para que reciban el sacramento del bautismo. En Hechos capítulo 2 del versículo 38 al 39 nos dice la palabra de Dios que el bautismo es para borrar el pecado. Muchos pueden pensar, pero el niño no tiene pecado. Eso es erróneo. Salmo 51 versículo 7 dice, pecador soy desde el seno de mi madre, en pecado me concibió mi madre. Entonces los bebés y niños tienen pecado, no porque ellos hayan cometido un pecado, sino el pecado original que viene desde el origen, desde la desobediencia de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, del 1 en adelante. Por eso en Romanos capítulo 5, versículo 19 nos dice la palabra de Dios que por la desobediencia de un hombre, Adán, que desobedeció a Dios, todos fueron constituidos pecadores. Entonces con el bautismo, ¿qué sucede? Dice Hechos 2:38, se borra el pecado original y también el pecado actual, si es un niño grande. Y además se recibe el don del Espíritu Santo. Díganme ustedes, ¿a qué padre o madre de familia no le gustaría que su niño se le borre el pecado original, que reciba el don del Espíritu Santo, que sea revista de Cristo, que sea heredero del cielo, que sea ya no una creación de Dios, sino un hijo de Dios, que forme parte de la iglesia de Cristo, que se le abra la puerta para la salvación? A eso nos invita la palabra de Dios el día de hoy. Y muchos viven esperando. Cuando tenga tantos años le bautizo, cuando tenga tantos meses le bautizo, cuando cumple el año le bautizo. El concilio de Cartago en el año 452 dijo que a los niños hay que bautizarles lo antes posible. Puede ser de 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo antes posible. Es importantísimo. Y muchas personas
A los niños le colocan manillitas y cositas así, que rudas, que ajitos. Esa es pura superstición, y así la superstición es una abominación ante los ojos de Dios. Nos dicen en Deuteronomio capítulo 18 del versículo 9 al 14. Y aquellos que le ponen esa manilla roja con una manito negra, la manilla roja simboliza el fuego del infierno, y la mano esa que está ahí simboliza la mano del diablo. O sea, le está consagrando a Satanás, en lugar de traerle que reciba el sacramento del bautismo, que se revista de Jesucristo, que reciba el don del Espíritu Santo, que sea heredero del cielo, que sea hijo e hija de Dios, que se le abra la puerta para la salvación, que se le borre el pecado original, que sea parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No esperemos más, mis amados hermanos y hermanas, especialmente aquellos hermanos y hermanas que tienen sus niños y niñas que todavía no han bautizado. Y muchos dicen, es que no tengo platita, no tengo dinero para la fiesta. ¿Y a ti quién te dijo que hay que hacer una fiesta, especialmente con licor? Eso es pecado. Allá en 1 Corintios capítulo 10 del versículo 21 en adelante, nos dice que no se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede acercarse al sacramento del bautismo por la mañana o por la tarde, y en la noche ir a la fiesta, a la parranda, a la borrachera, a la bebedera, al libertinaje. ¿Y dónde quedó el sacramento? Se nos olvidó. Como conclusión termina una puñetiza entre compadres. Y eso lo llaman bautizo. Eso es paganismo, y eso es satánico. No se puede participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es incorrecto de hacer eso, mis amados hermanos y hermanas. Si hay que hacer el sacramento del bautismo, y listo. Y no es necesario hacer una fiesta. Si no tiene dinero para la fiesta, ¿quién le está diciendo que haga la fiesta? Un compartir sencillo. Lo más importante es el bautismo, aunque no haya nada que compartir. Lo más importante es el bautismo y esa alegría que hay un nuevo miembro en la iglesia de Cristo. Eso es, mis amados hermanos y hermanas, a lo que el Señor nos invita. El Señor nos invita a que enseñemos a nuestros niños a encaminarse en los caminos del Señor a través de la oración, a través de la palabra. Y hay otros padres de familia que son como, no sé la palabra correcta, no sé, será traumados, no sé cuál es la palabra correcta, me disculpan. No les gusta hablarles a sus hijos de la palabra de Dios. Dicen, es que eso es mucho para mi hijo, para mi hija, es que tiene que ir paso a paso. ¿Y por qué también no dicen eso de la TV, del teléfono? Eso es mucho. Puros juegos, muchos de ellos satánicos, que eso están poniendo en la cabeza de los niños, y eso no se dan cuenta que eso es dañino. La palabra de Dios, que como dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser y nos llega hasta los tuétanos. Eso sí no quieren que escuche. O no, pero es que mi hijo... La palabra de Dios dice que es necesario enseñarles a ellos la palabra de Dios. Y si ustedes, padres y madres de familia, no le enseñan a sus hijos la palabra de Dios, créanme que va a venir otro y sí la va a enseñar, y no de la manera correcta, sino de una manera errónea, de una manera torcida, de una manera protestante. Porque así van creciendo católicos e ignorantes que son luego futuros protestantes. Muchos han ido de la iglesia no porque conocían la iglesia de Cristo, sino porque ignoraban. Vinieron a alguien y le dijeron, vente conmigo, serás salvo. Eso bueno. Para que eso no suceda, hay que instruirles a los niños, hay que irles educando a los niños, hay que hacerles partícipes de los sacramentos de iniciación cristiana a los niños. Hay de aquellos que dicen, espera, o que no les dejan venir a los niños hacia Jesucristo. En Marcos 10:14 dice que Jesús se enfadó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se le impidan. Aquí en Mateo 19:14 dice, mas Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Los que son como los niños, de ellos son el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí.
Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes y yo vayamos educando en una vida cristiana y guiando por un camino por el camino del Señor, por un camino cristiano a nuestros hijos. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 15, versículo 4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra. La Sagrada Escritura, ¿para qué nos ayuda? Para nuestra enseñanza. Para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, las Sagradas Escrituras nos enseñan a tener a nosotros esperanza, paciencia, consuelo. Si nosotros le enseñamos a nuestros niños la palabra de Dios, le enseñamos a gustar de ella, ellos van a aprender a tener esperanza, paciencia, consuelo. A través de las Sagradas Escrituras, mantengamos la esperanza. Entonces, ahí está la importancia de enseñarles a nuestros niños la palabra de Dios, a confiar en Él, a confiarles que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, que todo lo sabe, que todo lo mira, como dice el Salmo 94, versículo 7. ¿Acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? Dice Salmo 94, versículo 9. Salmo 94, versículo 9. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. A ver. Vamos a leer, de hecho, desde el versículo 12 al 16. 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 12 al 16. Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la palabra y en el comportamiento. Esto es una palabra que Dios nos dirige a nosotros, los padres de familia, y también a los padrinos, que son como los segundos papás de los niños. Dice, mira, que procura ser un modelo de palabra y de comportamiento. Claro, es fácil decir al niño, busca a Dios, reza, ora, anda a misa, pero qué difícil es, a ver, vamos a leer la Sagrada Escritura, vamos a hacer lección divina. A veces ni sabemos cuáles son los pasos para la lección divina. Lectura, meditación, oración, contemplación, acción. Qué fácil es decir, rezarás, hijo, hija, rezarás. Qué difícil es decir, rezaremos el rosario, vamos a misa. Las palabras mueven y el comportamiento, las obras de uno arrastran. Dice, las palabras mueven, el ejemplo arrastra, dice algún refrán por allí. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser modelo en la palabra y en el comportamiento. En la palabra y en el comportamiento. Si nosotros queremos unos hijos creyentes, nosotros primero tenemos que ser los enamorados de Dios, de su palabra, de su mensaje, los enamorados de la oración, los que gustamos estar en la presencia del Señor. Procura ser, en cambio, un modelo para los creyentes, modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad y en la fe y en la pureza. En la caridad, en el amor. 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7 nos dice que el amor es comprensivo, es servicial, no se irrita, todo lo soporta, todo lo supera. Y ese ejemplo tenemos que ser nosotros los padres de familia que queremos que nuestros niños se acerquen más al Señor para que vean, como dice Mateo 5, 16, que vean nuestras buenas obras y den gloria a Dios. En la fe y en la pureza. Para tener fe, Romanos 10, 17 nos dice la palabra de Dios que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Qué difícil es, qué fácil es nosotros decir a los niños, ten fe en el Señor. Pero a veces se nos hace difícil enseñarles cómo tener fe, tomarnos el tiempo, sentarnos con ellos
el leer la palabra de Dios, irla profundizando, irla saboreando, irla meditando, hacer nuestro esfuerzo y dedicarnos a ponerla por obra, para que así nuestra fe se vaya fortaleciendo y también en la pureza. Cuando nos vamos alimentando de la palabra del Señor, vamos dándonos cuenta que es la voluntad de Dios, y cuando ustedes y yo desobedecemos la voluntad de Dios, cometemos pecado. Entonces nos vamos dando cuenta de cuáles son las impurezas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, de las que tenemos que deshacernos, a las cuales tenemos que desecharlas. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura. Dedícate a la lectura. Y si ustedes y yo no nos dedicamos a la lectura de la palabra de Dios, entonces, ¿qué vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Lo que me viene a la mente? ¿Lo que soñé? ¿Lo que pienso? ¿Lo que siento? ¿O lo que Dios quiere? Dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Tenemos que leer para instruirnos nosotros mismos, para luego exhortar y enseñar. No podemos nosotros estar con la Biblia, la Sagrada Escritura, día y noche leyendo y no compartirla. Tenemos que alimentarnos nosotros de la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios con humildad, guardarla, ponerla en práctica con exactitud y transmitirla con fidelidad. Para eso Dios nos ha dado una familia, para que ustedes y yo busquemos que crezcan en la fe, que sigan progresando y que alcancen la meta de la fe, que es la salvación de las almas. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del Colegio de Presbíteros. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tenemos que vivir entregados al Señor, no solamente cuando nos conviene, cuando yo siento. A veces cuando a alguna persona le preguntan, ¿tú vas a misa? Sí. ¿Cuándo te vas? ¿Qué a menudo? ¿Cada cuánto te vas? Cuando me nace. O sea que si nunca le nace, es que tiene un corazón de piedra. No es cosa si me nace o no me nace. Si Dios me dice que tengo que hacer, tengo que hacer. Ocúpate de estas cosas, vive entregado a ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Tenemos que ocuparnos de esto. A veces nosotros vivimos preocupados de los demás. Dice, ocúpate de ti mismo. Ocúpate de estas cosas, de leer, de exhortar, de enseñar, de recibir la palabra de Dios con humildad, de ponerla por obra. Dedícate a estas cosas y vive entregado. No solamente cuando nos conviene, sino vivir entregados siempre. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Cuando ustedes y yo obremos así, dedicándonos a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, perseverando en ellas, salvaremos nuestras almas y a quienes nos escuchen, a nuestros hijos que nos escuchen. Vamos a terminar leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, para que usted, mi hermano y mi hermana, nunca vuelva a repetir que al niño le tiene que nacer. Yo he escuchado eso. Yo soy catequista de niños, de niñas, de la diócesis de Bridgeport. Y a los papás les he escuchado decir, ¿por qué será que los niños tienen que venir a misa? A ellos le tiene que nacer. Le mandan a leer la Biblia a mis hijos, pero es que a ellos le tiene que nacer. Esa es palabra del diablo. Él es padre de todas mentiras, Juan 8:44. Escuchen cómo dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde niño, ¿desde cuándo? Desde niño. ¿Desde cuándo? Desde niño conoces las sagradas letras,
Desde niño conoce las sagradas escrituras. Pero ¿cómo va a conocer el niño si su padre y su madre no se la leen? Si su padre y su madre no tienen tiempo ni para leer ellos mismos, ¿qué tiempo van a tener para leer a sus hijos? Se contentan con darle un par de zapatos, una tablet, un iPhone y ya, una computadora, ya, listo. Eso no le va a servir para la salvación, mis hermanos y mis hermanas. Segunda de Timoteo 3:15, y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Entonces, desde niño conoce las sagradas escrituras, las sagradas letras que pueden darte ¿qué? La sabiduría que lleva a la salvación. Y nosotros, papás, si nos preguntaran, ¿quieres que tu hijo se salve? ¿Qué dijéramos? Sí, yo quiero que se salve. Pero ¿sabe qué necesita para que se salve? Desde niño que conozca las sagradas escrituras. Alguien va a decir, ¿pero por qué? Porque le dan la sabiduría. ¿Para qué? Para que alcance así la salvación. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, nunca les impidamos a nuestros niños que vengan a Jesucristo. Más bien, apoyémosle, formémosle. Y aquellos niños que están queriendo acercarse al Señor de cualquier manera, no le cortemos las alas, no le desanimemos, sino démosle ánimo. Y formémonos nosotros mismos para irles formando luego a ellos, guiándoles en el camino correcto, en el camino de Dios. Y como dice Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habite en los corazones de todos nosotros con toda su riqueza, con toda en su plenitud. Amén. Les envío un fuerte abrazo, mis amados hermanos y hermanas. Ánimo. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar con nosotros? Como dice Romanos 8:31. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Y como dice en Números capítulo 6 del versículo 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.